Estamos con Juan Pablo López. López es el presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia de Salta. Contador, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días. Como siempre, un gusto estar acá con vos y con la teleaudiencia y bueno, siempre a disposición, ¿no?, para cualquier consulta. Y pregunto, ¿cómo repercuten estas medidas económicas? Primero que nada, ¿son medidas que benefician a los argentinos o son medidas electorales? Son medidas electorales de muy corto plazo, lamentablemente. Lo que hace el gobierno en este momento, hay que recordar que, bueno, que el actual ministro de Economía es el candidato a presidente por el oficialismo y eso lo pone en una situación bastante complicada dentro de la economía, porque él es el que la situación económica es la que maneja actualmente la agenda electoral y es en ese sentido que está trabajando, tratando de poner plata, si se quiere plantear de esa manera, en el bolsillo de la gente, y eso lamentablemente lo que produce es una presión inflacionaria mayor a la que ya tenemos. Son medidas de muy corto plazo porque esta presión... ¿Son efímeras? ¿Ah? ¿Son medidas efímeras? Son medidas de parche, por decirlo de alguna manera. No estamos discutiendo cuestiones de fondo, que siempre lo planteamos acá, como puede ser la coparticipación federal, como puede ser la armonización de los regímenes tributarios municipales o provinciales, o la simplificación del régimen tributario nacional. Lamentablemente no estamos planteando esos temas que le viene bien a la economía, que darían de alguna manera mayor previsibilidad de la economía, que es lo que justamente estamos necesitando. Estamos viviendo momentos de absoluta falta de, por decirlo de alguna manera, seguridad jurídica. No tenemos un horizonte económico claro de lo que va a pasar de acá a 3-4 meses. Esto es obviamente producto del resultado de la última elección. Esa elección ha venido a traer más incertidumbre de la que ya tenía nuestra economía. Y bueno, lo que pedimos dentro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas es que el actual gobierno y obviamente los actores, los protagonistas de la última elección, se sienten a conversar y planteen medidas a futuro que sean congruentes y que de alguna manera lo terminen negociando entre ellos para darle justamente previsibilidad a la economía. Que traigan un poco de previsibilidad y un poco de tranquilidad a todos y a cada uno de los argentinos. Ahora, a propósito de esta recta final, uno de los candidatos, Milei, propone, por ejemplo, la dolarización. Tal cual está planteada, ¿es posible? En principio no, porque él necesitaría, para llegar a lo que él plantea, fundamentalmente muchos más escaños dentro del Congreso. En el Congreso no tiene muchos diputados y senadores que respondan a su espacio político y bueno, esto lo tiene que lograr o lo tiene que llevar de alguna manera políticamente a través justamente del diálogo que nosotros estamos pidiendo entre los diferentes candidatos. Lamentablemente hay una polarización muy marcada, no hay un diálogo entre los diferentes candidatos y bueno, eso lamentablemente provoca mayor incertidumbre a la economía, ¿no? Y bueno, vos me preguntas de la dolarización, si es una solución a la situación económica, y yo creo que no, tenemos que, el candidato tiene que plantear a su vez cuáles van a ser las medidas que van a ir acompañando la dolarización, porque la dolarización por sí sola lo único que hace es cambiar la moneda. Y no se queda en título únicamente. Claro, la dolarización y nada más. No tenemos la bajada, la letra chica de cómo se va a realizar, pero cuando uno la mira así nomás, obviamente yo no soy un especialista, los licenciados en economía son los que manejan en este sentido y tienen la temática mejor estudiada, es parte de su métier, pero el cambio de moneda, lamentablemente lo que dicen los estudiosos o los que saben de economía en revistas especializadas, que bueno, vamos a tener una dolarización que va a ser un costo muy importante para el país porque vamos a terminar pagando un dólar a 2.000, 3.000, 7.000 pesos, dependiendo de la situación económica que encontremos de acá a 2 o 3 meses. La verdad, yo quiero ser muy claro con respecto a esto. Cuando en las redes sociales veo declaraciones de gente que dice, a ver, yo cobro, qué sé yo, a ver, ponele 50.000, 60.000, 70.000 pesos, voy a cobrar lo mismo en dólares, 70.000 dólares. O sea, yo no sé si están desinformados o hasta dónde llega realmente este tema de desinformar, ¿no? ¿Hasta dónde llega? Y a propósito, recién tocabas un tema de la economía. ¿Qué sentís cuando lo escuchás a Milei cuando dice y habla del sistema de coparticipación de las provincias? Y dice fuera, como si nada. Bueno, es una discusión que nos debemos desde la última reforma constitucional, justamente tratar y replantear la coparticipación, pero la coparticipación de acuerdo a lo que dice la disposición sexta transitoria, que tiene que ser mirada desde el lado de que un desarrollo armónico de las diferentes economías regionales. Desde ese lado, es decir, que los recursos
lleguen a cada una de las economías regionales de una manera armónica y dejar de lado ya y empezar a plantear un federalismo en serio. Yo no me imagino un país sin coparticipación. No, absolutamente. O sea, las provincias entrarían en una decadencia y en una pobreza terrible. Sí, bueno, también esta medida electoralista de eliminar justamente el impuesto a las ganancias de cuarta categoría de los sueldos. Y esto ocurrió ayer en media sanción en diputados. Exactamente, lo que hay que pensar, los que vivimos en provincia, que eso va a significar también una reducción de la coparticipación que estamos recibiendo del impuesto a las ganancias. Hay que recordar que el impuesto a las ganancias de cuarta categoría es un impuesto importante, por eso no se lo quería sacar en su momento. Y bueno, y ahora dentro de estas medidas electoralistas y de muy corto plazo se reflota la discusión y bueno, se está llevando a cabo. ¿Y el tema de la devolución del IVA del 21%? ¿Mediante la compra de la tarjeta de débito? Sí, esto también ya se está implementando desde el día lunes a las 0 horas. ¿Quiénes están habilitados? ¿Quiénes son potenciales beneficiarios? Son potenciales beneficiarios aquellos empleados que cobren menos de 6 salarios mínimos vital y móvil, todos los monotributistas. Lo que quedan excluidos son aquellas personas que son autónomos, como siempre, lo que siempre planteamos nosotros, y que pagan impuestos a las ganancias. Vemos en ese sentido, justamente por el tema este de autónomo, que siempre el trabajador que realiza su trabajo en forma autónoma, pero no deja de ser por ello trabajador, queda excluido de alguna manera dentro de este tipo de medidas, ¿no? Excluir del impuesto a las ganancias a aquellos empleados de relación de dependencia los deja en una situación muy comprometida a los autónomos que también realizamos nuestro trabajo y que tenemos que tener algún reconocimiento por ello. No solamente en impuesto a las ganancias, sino también en otras medidas que está sacando el gobierno, por ejemplo el bono. Pregunto, ¿y los responsables inscriptos? Bueno, ¿Cuándo una medida? Para los responsables inscriptos salió una nueva normativa que es autónomo simple, si no mal recuerdo, por el cual a los responsables inscriptos que están cerca de las categorías del monotributo se le va a hacer una especie de monotributo 2. En ese monotributo 2 van a pagar también un importe total o un importe fijo que va a incluir varios impuestos, impuestos a los bienes personales, ganancia, la parte de autónomos. Entonces hay que ver cómo se instrumenta esto, pero lamentablemente todavía no tenemos la reglamentación. ¿Qué aviso das para el futuro? Bueno, lamentablemente, a pesar de lo que dice el gobierno, la situación de imprevisibilidad se sigue manteniendo, se está de alguna manera complejizando justamente por estas medidas electorales que tienen que ver con llevarle el bolsillo mejor dicho, al bolsillo de la gente, pero no vemos ninguna medida que tenga que ver con la pequeña y la mediana empresa, ¿no? ¿Y qué le recomendás a la gente común y corriente, a doña María que está cocinando en este momento, al obrero que está escuchando la radio, viendo el programa de televisión? Invertir, guardar, ser cauto, ¿qué le recomendás? Lo que está haciendo la gente ahora es adelantar consumo, por decirlo de una manera, comprando mercadería al por mayor. Eso realmente es preocupante. ¿Por qué? Porque plantea justamente una mayor presión inflacionaria. Eso, lamentablemente, a pesar de que el gobierno no quiera, también se sigue pujando por la compra de dólares. Lo que hace el gobierno a través de estas medidas electorales también restringe justamente a aquellos beneficiarios para que puedan comprar dólares en el mercado formal, pero empuja la compra de dólares en el mercado informal. Por eso es la diferencia, la brecha que tenemos entre el dólar oficial y el dólar blue y el dólar MEP. Para el día después de la contienda electoral, ¿qué vaticinas? Me pedís que haga futurología. Yo lo que espero es que en estos 2 meses, hasta que lleguemos a las elecciones, se sienten los protagonistas de la última elección y planteen medidas en común. Necesita justamente nuestra economía tener por lo menos una previsibilidad de qué es lo que va a pasar, como bien vos decís, después del 10 de diciembre. Ya tuvimos una devaluación luego de las PASO. ¿Existe la posibilidad de otra luego de las generales? En principio se planteó que bueno, justamente hasta las próximas elecciones no vamos a tener ningún tipo de cambio o ninguna variación en el tipo de cambio. Pero ante la situación de este gobierno que realmente toma decisiones en forma, como bien lo planteaste vos, en forma electoralista, viendo qué es lo que va pasando en la economía y de acuerdo a lo que va pasando en la economía pone un parche, no sería descabellado pensar de que bueno, tengamos una devaluación a posterior de las elecciones. Wow. Cuando lo escuchás atentamente a Milei, ¿qué sentís? Ya no como presidente del Consejo Profesional, sino como un profesional de la contabilidad. Tiene un discurso absolutamente disruptivo, eso llega mucho a los jóvenes, hay que reconocer que ha llegado muy bien a los jóvenes a través de ese discurso liberal,
donde plantea que bueno, cada uno es artífice de su destino, dejando de lado que bueno, venimos cada uno con diferentes oportunidades o con diferentes realidades que de alguna manera entendemos, o yo entiendo por lo menos, que el Estado se tiene que hacer cargo, ¿no? Hay cuestiones que él lo plantea de una manera tan brutal y juega también con el sentimiento de bronca que tiene la gente, con ese sentimiento de descontento que tiene la gente con respecto al gobierno actual y a la clase política, y que bueno, eso obviamente es un caldo de cultivo que él sabe trabajar muy bien. Pero después, cuando necesitamos nosotros saber cuál va a ser la letra chica de cada una de las medidas. ¿Cuál es la propuesta concreta? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? No aparece. Lamentablemente no vemos, no lo visualizamos, él no lo muestra, y solamente tenemos que, bueno, la plata ya la conseguí, los 50.000 millones, pero no dice cómo va a ser justamente la dolarización, y eso provoca también una situación de absoluta incertidumbre. Juan Pablo, gracias por venir a Cable a Tierra. No, muchísimas gracias a vos y a disposición como siempre. Como siempre, muy amable de venir a nuestro programa, me encanta siempre escuchar tu opinión. Muchas gracias. En Cable a Tierra, para la televisión y para la radio, Juan Pablo López. López es el presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas.